Entonces, la incidencia del grupo expuesto es A entre A más B, la incidencia del grupo no expuesto es C entre C más D. En la estimación o el cálculo del riesgo relativo, por lo tanto, será la incidencia del grupo expuesto entre la incidencia del grupo no expuesto. Esto nos va a dar el resultado del riesgo relativo. Recordemos entonces que la tasa de incidencia, como lo mencionábamos, es el número de casos entre la población total por un factor n, ¿sí? Entonces, incidencia van a ser casos, es decir, hubo la confirmación de la presencia de infección, de contaminación, ¿sí? Supongamos que la tasa de incidencia en una planta en la cual identificamos que 23 trabajadores fueron infectados con E. coli o estaban infectados con E. coli de 135 que laboran en la planta, lo multiplicamos aquí por nuestro factor, que en este caso va a ser por 100, tendríamos que 23 entre 135 por 100 nos va a dar un resultado de 17.04. Es decir, la tasa de incidencia de trabajadores infectados con E. coli en esa planta es de 17.04. Eso es la incidencia. Por eso es que nuestro riesgo relativo es la estimación de la incidencia en el grupo expuesto al riesgo como el grupo no expuesto a ese factor de riesgo. Bien, ya que tenemos nuestros resultados, decimos incidencia de expuestos es A entre A más B, o sea, 21 entre 71, lo que nos va a dar un resultado de 0.295. La incidencia de no expuestos, es decir, hubo trabajadores positivos a Staphylococcus aureus, pero que aparentemente no están expuestos al factor de riesgo, es decir, que había un monitoreo trimestral en lugar de anual. Entonces, la incidencia del grupo no expuesto al factor de riesgo sería dividir 4 entre 57, lo que nos daría un total de 0.070. Si nosotros dividimos conforme a la fórmula .295 entre .070, nos va a dar un resultado de 4.21. Es decir, nuestro riesgo relativo va a ser igual a 4.21. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Esto lo podemos calcular de una manera relativamente fácil, pero la interpretación es la diferencia epidemiológica entre los datos estadísticos con la asociación epidemiológica de un factor de riesgo o la no exposición a ese factor de riesgo. Esto significa que si nuestro riesgo relativo es igual a 4.21, significaría que es 4.21 veces más probable tener infección de los trabajadores con Staphylococcus aureus en plantas con un control sanitario anual que en aquellas plantas donde el control sanitario se realiza de forma trimestral. ¿Sí? O sea que en este caso nuestro factor de riesgo es mayor a 1, por lo tanto sí es un factor de riesgo. ¿Sí? Y nos indica que este factor de riesgo es 4.21 veces mayor en aquellas plantas que realizan el monitoreo de sus trabajadores de manera anual que en aquellas que lo realizan de manera trimestral. Nuestra siguiente medida de asociación es el odds ratio. ¿Sí? Hay muchos términos utilizados en español. Se conoce también como razón de momios, razón de posibilidades, razón de productos cruzados, que vamos a ver, esta es una parte de cómo se estima. También se conoce como oportunidad relativa y como esta hay otros sinónimos utilizados. Pero en términos generales lo conocemos más como OR. ¿Y qué es el OR o el odds ratio? ¿Sí? En esencia es la razón de las posibilidades de exposición. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de exposición en grupos expuestos
y en grupos no expuestos a ese factor de riesgo. Es también, para nuestro efecto de contaminación de alimentos, podríamos mencionarlo como la razón de posibilidad de infección de esos trabajadores expuestos a este factor de riesgo y de aquellos trabajadores no expuestos al factor de riesgo. ¿Sí? También lo podríamos definir como la razón de posibilidades de contaminación, si habláramos de un producto y no de un trabajador. Ahora bien, ¿cómo estimamos el odds ratio? El odds ratio, vemos su fórmula, es relativamente sencilla. Tenemos, ¿se acuerdan si ustedes vimos inicialmente que también una de las definiciones era productos cruzados? Esta se puede obtener mediante dividir A entre B y el resultado, a su vez dividirlo entre el resultado obtenido entre C y D. Ahora bien, productos cruzados también significaría que se puede multiplicar A por D y B por C, que es lo que aquí muestra esta fórmula. Con cualquiera de las dos se puede obtener el mismo resultado. Si usamos esta de productos cruzados, donde vamos a multiplicar A por D entre B por C, tendríamos entonces que multiplicar lo correspondiente a 21 por 53 y 50 por 4. Ambos resultados dividirlos. ¿Sí? De esta forma obtendríamos un total de 5.56, es decir, tendríamos un odds ratio de 5.56. ¿Sí? El resultado aquí lo podemos ver. Y ahora, ¿qué significaría este resultado? Sería la posibilidad de infección de trabajadores con estafilococos aureus fue de 5.6 veces mayor en plantas en donde se lleva a cabo un control sanitario anual que en aquellas que realizan un control sanitario trimestral. ¿Sí? Esa sería la interpretación del odds ratio y de su resultado. La siguiente medida de asociación se denomina diferencia de riesgo. Esta también se conoce con el nombre de riesgo atribuible, RA, y aquí es importante que no confundamos esta diferencia de riesgo o riesgo atribuible con el riesgo atribuible poblacional, que es la siguiente medida de asociación que vamos a analizar. Entonces, esta la podremos conocer como diferencia de riesgo o riesgo atribuible. ¿Cómo se calcula? Corresponde a la diferencia entre la incidencia del grupo expuesto y el grupo no expuesto. ¿Y cómo se interpreta? Su resultado nos va a permitir identificar ya sea el incremento o decremento en la incidencia que es atribuible al factor de riesgo. En este caso, a los monitoreos de los trabajadores anuales, en lugar de trimestrales. La incidencia atribuible a la exposición es esta diferencia de riesgo, que es en teoría la incidencia que podríamos eliminar o prevenir si se elimina por completo la exposición del grupo bajo estudio. ¿Sí? Es decir, una diferencia de riesgo negativa nos indicaría que la tasa de enfermedad a esa exposición la previno, ¿sí? En lugar de ser un factor de riesgo, que ya lo habíamos comentado al principio de esta presentación. Normalmente la diferencia de riesgo toma valores entre -1 y 1. ¿Sí? Esos es los resultados. No pueden ser mayor a 1, puesto que es una diferencia de riesgo de un valor que nos va a indicar este riesgo atribuible del peligro identificado y peligro analizado. ¿Cómo estimamos la diferencia de riesgo o riesgo atribuible? Al igual que en riesgo relativo,
tenemos la incidencia del grupo expuesto al factor de riesgo y la incidencia del grupo no expuesto al factor de riesgo. Las fórmulas son las mismas. Para obtener la incidencia del grupo expuesto al factor de riesgo es A entre A más B. El grupo no expuesto al factor de riesgo sería C entre C más D. Es decir, la fórmula para obtener la diferencia de riesgo sería la incidencia del grupo expuesto al factor de riesgo menos la incidencia del grupo no expuesto al factor de riesgo. Y aquí quiero destacar solamente este signo, ¿sí?, que resta el resultado de la incidencia del grupo expuesto al factor de riesgo menos la incidencia del grupo no expuesto al factor de riesgo. Esto nos da la diferencia del riesgo. Si ustedes comparan la fórmula con la primera que analizamos, que es la de riesgo relativo, es igual, y la diferencia aquí radica en el signo, que este resultado lo dividimos entre este otro resultado, y en la diferencia de riesgo, en lugar de dividirlo, lo restamos. Por eso, de ahí su nombre, diferencia de riesgos. Cabe señalar que este punto es importante porque en algunos casos muchos analistas se equivocan con el signo y eso les va a dar un resultado totalmente diferente. Entonces, no olvidar que el riesgo relativo es la incidencia del grupo expuesto al factor de riesgo entre el resultado obtenido y la incidencia del grupo no expuesto a ese factor de riesgo. Mientras que la diferencia de riesgo es la incidencia del grupo expuesto menos la incidencia del grupo no expuesto. Estos valores ya los teníamos en el primer caso de riesgo relativo. Se acuerdan que la incidencia del grupo expuesto era de 0.295 y la del grupo no expuesto es de 0.070. Solo restamos la primera del segundo. El resultado nos va a dar 0.2255 multiplicado por 100 nos va a dar 22.55. Ahora, ¿qué significa 22.55? Significaría que el 22.55 de la incidencia de Staphylococcus aureus identificada en trabajadores de una planta procesadora de alimentos es atribuible a un control sanitario anual de los mismos. Es decir, que el factor de riesgo está presente y que favorece el 22.55% de la incidencia de Staphylococcus aureus en los trabajadores. Si ustedes analizan estos resultados, nos llevaría a identificar, ok, si entonces el 22.55% de la incidencia de Staphylococcus aureus en trabajadores de una planta procesadora de alimentos se atribuye a que ésta lleva a cabo un control sanitario anual en lugar de trimestral, entonces, ¿qué causa el resto de la incidencia de los alimentos contaminados? Puesto que este factor de riesgo solo tendría una injerencia del 22.55, es decir, habría otros factores de riesgo que están contribuyendo con prácticamente el 77%. Aquí en esta gráfica pues tenemos redondeado el control sanitario anual, que es un factor de riesgo, pero que sería aproximadamente del 23% sobre la posible contaminación de alimentos terminados, es decir, ensaladas con carne de pollo, contaminadas con Staphylococcus aureus. Podríamos argumentar que el 23% es atribuible a el problema que tenemos con el control sanitario anual en los trabajadores, pero el resto correspondería a otros factores de riesgo que están presentes. Por eso es importante que la asociación epidemiológica la hagamos sobre todos aquellos factores de riesgo que pueden estar involucrados. Que en este caso podríamos asumir que además del control sanitario anual que no me permite controlar este problema y la contaminación del producto final con Staphylococcus aureus, en este 77% pueden estar involucrados como factores de riesgo la contaminación de la materia prima, también del agua
y del equipo y utensilios, entre otros. ¿Sí? Es decir, este 23% me indica que sí, tiene un bastante impacto en esta contaminación del producto final, los trabajadores y su control anual, pero no es el único factor de riesgo, ¿sí? El resto está o puede estar involucrado en otros, y su determinación, su identificación es importante cuando analizamos la historia clínica, la triada epidemiológica del agente etiológico, para ver, con base a su cadena epidemiológica, otros mecanismos que puedan ser viables para contaminar el alimento terminado. Y por último, la cuarta asociación epidemiológica que podemos establecer, siguiendo nuestro mismo ejemplo hipotético, es el caso del riesgo atribuible poblacional, que es la proporción de contaminación que podría prevenirse si ese factor de riesgo, que correspondería en este caso al control sanitario anual de los trabajadores, pudiera sustituirse por uno más corto, que pudiera ser trimestral, bimestral o mensual, en plantas procesadoras. Solamente me va a evaluar esta proporción de contaminación que podría prevenirse si este factor de riesgo se modificara, es decir, en este caso se hiciera más estrecho, más corto, en lugar de ser anual. Su fórmula aquí la podemos analizar, corresponde al riesgo atribuible poblacional, que va a ser igual a la probabilidad de E, donde E significa la proporción de la población bajo estudio que está expuesta a ese factor de riesgo. Y esa probabilidad la vamos a multiplicar por nuestro riesgo relativo, que ya obtuvimos anteriormente, menos 1, dividida entre 1, más el resultado de esa probabilidad de exposición que acabamos de comentar, multiplicada también por el resultado del riesgo relativo, menos 1. Es decir, nuestro resultado lo podríamos tener así. ¿Cuál es la probabilidad de E? Que es la probabilidad de exposición, donde vamos a evaluar. Esta probabilidad de E sería el total de plantas que tienen un control sanitario anual de sus trabajadores entre el total de plantas existentes o bajo estudio en mi región, en mi país o en una cantidad de países de los cuales importamos o exportamos, depende cuál sea el objetivo. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la fórmula con los valores que tenemos obtenidos, de esta manera, en nuestro riesgo atribuible poblacional lo vamos a obtener conforme a la fórmula descrita anteriormente, en la cual nuestra probabilidad de exposición, que en este caso sería la cantidad de plantas expuestas al factor de riesgo, es decir, al control sanitario anual, entre la totalidad de las plantas bajo estudio, 71 entre 128. Esto me va a dar mi probabilidad de exposición, que sería en este caso 0.554. Esto lo voy a multiplicar por el riesgo relativo, que aquí lo tenemos, menos 1, es decir, significaría 4.2 menos 1 entre 1. A este resultado lo voy a sumar a, nuevamente, 1 más mi probabilidad de exposición, 1 más 0.554, multiplicado por riesgo relativo, 4.2 menos 1, ¿sí? Y el resultado final me va a dar 0.63 multiplicado por 100, correspondería a 63%. Ahora, ¿cómo interpreto este resultado? Tenemos aquí el resumen de nuestra gráfica. El resultado sería que el 63% de la incidencia de Staphylococcus aureus en trabajadores de una planta que procesa alimentos puede ser prevenida si se reduce el control sanitario anual a menos tiempo. Es decir, habíamos comentado que puede ser desde mensual a trimestral. Significa que ese 63% lo puedo reducir, ¿sí? En 63% si reduzco mi monitoreo de los trabajadores. Y volvemos a lo mismo. Solo reduzco el 63%. Significa
que el resto de factores identificados como de riesgo tendrán ese peso específico para eliminar esta incidencia de Staphylococcus aureus en la totalidad de los alimentos analizados y que estuvieran contaminados con Staphylococcus aureus, motivados por diferentes formas de transmisión, de contaminación, en los cuales solo en este ejemplo analizamos uno de los factores de riesgo identificados, que es el monitoreo de los trabajadores de manera anual y de manera trimestral, donde vimos que sí es un factor de riesgo y vimos cómo ese solo factor de riesgo tiene una injerencia en el resultado final de la contaminación de alimentos terminados con Staphylococcus aureus. Por su atención, muchas gracias. Con esto cerramos la parte epidemiológica, es decir, los conceptos básicos en epidemiología y las medidas de asociación que están vinculadas con los factores de riesgo que debemos identificar cuando elaboramos un análisis, una investigación epidemiológica y, por supuesto, un análisis de riesgo en materia de inocuidad de alimentos. Gracias por su atención.